Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 12. Punto de vista de Harold. Lifa había estado extraña últimamente. Ese es el sentimiento que Harold tuvo, porque las veces que se encontró cara a cara con ella estaban disminuyendo drásticamente. Si solo fuera eso, tal vez pensaría que era solo una coincidencia, pero dudaba de ello, ya que, cada vez que lo veía, Lifa se volvía y regresaba por donde venía. Tal vez estaba cansada de su imprudente lenguaje abusivo y se alejaba un poco. La última vez que Harold habló con ella fue hace unos días atrás. En ese momento, quería aconsejar a Lifa, que estaba observando su entrenamiento matutino diario, susurrándole sigilosamente: deberías dejar de salir del centro de investigación por ti misma. Y, como de costumbre, sus palabras se convirtieron en sarcasmo. Tal vez esa fue la causa de la situación actual. Mirando hacia atrás a su comportamiento hasta el momento, sus malas conductas se acumularon, por lo que este resultado no fue extraño de ninguna manera. No hubo demoras en ser despreciado por Lifa, pero a diferencia del caso de Erika, no había ninguna garantía de que Lifa se convirtiera en un aliado, por lo tanto, Harold estaba preocupado de que cambiara de lado y fuera con Justus. En el peor de los casos, Harold tendría que considerar tomarla en su propio grupo en lugar de enviarla al grupo del personaje principal. Para evitar este escenario, Harold había estado buscando soluciones y al parecer, Elu sabía la razón detrás del cambio de actitud de Lifa. Aunque Elu no quería entrar en detalles por alguna razón, Harold se sintió aliviado al saber que la situación no era tan grave y lo más probable es que no le causara ningún daño. En cualquier caso, el cambio de Lifa pesaba en la mente de Harold, así que realmente apreció que Elu permaneciera con ella, ya que disminuyó considerablemente sus preocupaciones. Harold creía que mientras Elu estuviera involucrado, de alguna manera se las arreglaría. Elu era tan fiable para él. Especialmente en situaciones como la que estaba sucediendo actualmente, ya que tuvo que abandonar el centro de investigación para hacer una misión por Justus. Hablando de ¿hasta qué punto es el lugar de reunión? Hace unos días, fue llamado por Justus para conseguir su nueva misión. No era nada inusual. La parte inusual, sin embargo, fue que la tarea no fue comisionada por Justus sino por un tercero. Desde que Harold había estado trabajando para Justus, esta fue la primera vez. A él no le habían dicho dónde ir ni qué hacer, pero parecía que, esta vez solo, se le informaría directamente sobre los detalles del cliente en el lugar de reunión. Por cierto, a Harold le habían dicho de antemano que no podía rechazar las demandas del cliente. Y lo que más lo sorprendió fue un mensaje que recibió Harold de Justus la noche anterior. A pesar de que en sí mismo era bastante frecuente, la parte extraña fue el contenido del mensaje: ten cuidado de no utilizar demasiado su poder. Recuerda que no tienes mucho tiempo de vida, Harold. Con ese poder, probablemente se refirió a la espada hecha por Justus. Esa espada con el cristal incrustado en el que, supuestamente, absorbía el poder del usuario y reduce la vida de dicho usuario para concederle una fuerza hercúlea. Al hacer que Harold parezca llevar ese tipo de riesgo, Justus convenció a los superiores para que ignoraran el peligro que representaba Harold y lo convirtieran en un subordinado, pero en realidad, esto era un paquete de mentiras. En primer lugar, lo que empujó a los superiores de la Orden de Caballeros y a los miembros del tribunal a llegar a la conclusión de que Harold era peligroso eran las mentiras de Justus, por lo tanto, él mismo no tenía motivos para preocuparse por eso, pues sabía que no era cierto. Así que probablemente el mensaje fue hecho para ser escuchado por un tercero, y no por el propio Harold. Tal vez alguien lo interceptó y Justus realmente hizo esto a propósito para invertir las mesas a esa persona. Harold echó los ojos hacia el dispositivo similar a una pulsera enrollado alrededor de su brazo. Era un equipo terminal, desarrollado por Justus, que hizo posible enviar voces a otro material con una fuente similar de poder mágico uniendo dicho material a un cuerpo astral. Parecía ser una especie de sustitución de la ciencia por la magia, pero cuando Harold le pidió a Justus que explicara cómo funcionaba, Justus se rió de él con desprecio y le dijo que ninguna explicación detallada le haría capaz de comprender esto. Esa actitud enojó realmente a Harold,
pero él no tenía ninguna comprensión de ese tipo de conocimiento especializado, así que lo dejó ir por el momento. El sistema del dispositivo funcionaba grabando la voz primero y luego enviándola, por lo que no era posible tener una conversación en tiempo real con ella como con un teléfono, y cuanta más distancia había entre los dos terminales, más tiempo tomaba para el mensaje llegara. Sea como fuere, en este mundo donde los teléfonos no existían, era una innovadora invención. Lo que llevaba Harold era un prototipo de prueba. Si Justus lo comercializara con éxito, su fama se elevaría de nuevo y ganaría mucho dinero. Mientras pensaba en esto y aquello, Harold estaba siendo sacudido en un carruaje tirado por caballos. Habían transcurrido 2 días desde que abandonó la capital real. El sol ya estaba a medio camino del horizonte y mientras Harold se sentía abatido, pensando que el paseo continuaría durante toda la noche de nuevo, el carruaje empezó a disminuir su velocidad. Cuando el carruaje se detuvo completamente, su puerta se abrió desde el exterior. «Hemos llegado. Bájate». El muy hostil jinete bajó la escalera del carruaje. Cuando Harold bajó del carruaje, se encontró en algún lugar de la ciudad. El distrito de negocios de la ciudad, o lo que parecía serlo, estaba completamente iluminado por las luces de las calles y las luces de los frentes de las tiendas, y aunque la noche venía pronto, la gente estaba llena de energía. Sin embargo, Harold no recordaba este pueblo. Tal vez no existiera en la historia del juego, o quizás simplemente no formaba parte del mapa del juego. ¿Qué es este lugar? Es Kablan. Aunque la ciudad no había subido al juego, había oído hablar del nombre en su vida dentro del cuerpo de Harold. No sabía si el término ciudad provincial existía en el lenguaje de este mundo, pero en comparación con los pueblos y ciudades dispersos por todo el país, salvo la capital real, esta ciudad estaba muy bien desarrollada. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? No me dijeron. Mi tarea era solo traerte aquí. Al decir eso, el jinete se subió al carruaje y rápidamente se alejó. ¿No va esto un poco demasiado lejos? No tengo ni idea de dónde estoy ni de qué se supone que debo hacer, solo estoy atascado aquí. Como Harold estaba completamente perdido sobre dónde ir. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Alguien le gritó desde atrás. Harold reflexivamente respondió a esa voz. En tiempos normales, probablemente se habría dado cuenta inmediatamente de quién lo llamaba. Aquella voz familiar le trajo una sensación de nostalgia. No es nada de tu maldita incumbencia tú. Al mirar hacia atrás hacia la fuente de esa voz, Harold se quedó sin palabras. Tenía una expresión horrorizada, rara vez vista en su rostro. Sin embargo, es algo de mi incumbencia. ¿O estás negando nuestra amistad? ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Itsuki? El que estaba allí era Itsuki Sumeragi, el hermano mayor de Erika, también conocido como el único amigo de Harold. Punto de vista de Elu. Al día siguiente después de que Harold partiera para su nueva misión, el ambiente en el centro de investigación estaba de alguna manera más tranquilo que de costumbre. Tal vez eso fue debido a la ausencia de Harold. Por otra parte, Lifa, que ahora era la compañera de cuarto temporal de Elu, había recuperado la compostura que había perdido durante varios días. Sin embargo, las implicaciones de eso eran completamente opuestas a lo que otras personas percibían. No era que Lifa no quisiera ver a Harold, sino que ella no quería ser vista por él. Y Lifa misma no parecía darse cuenta de la causa detrás de esto. Quien hubiera esperado este tipo de desarrollo, sería prematuro llamarlo amor, pero ella se ha vuelto realmente consciente de él desde ese día. Ese día, Elu encontró signos de que Lifa había salido de su habitación, así que la siguió a sus espaldas sin que se diera cuenta. Eso era para acatar la instrucción de Harold de no dejar a Lifa estar sola si era posible, sin importar el hecho de que Lifa simplemente había salido a dar un paseo. En medio de su paseo, Lifa se encontró con Harold, y en ese momento, probablemente sentía un fuerte sentido de atracción hacia el sexo opuesto. Harold tenía una expresión constantemente disgustada en su rostro y ojos agudos que podían matar a una persona, pero era atractivo. Incluso por los estándares de Elu, que tenía muchos conocidos varones, las miradas de Harold eran de primera clase. Tenía buenas características faciales y un cuerpo bien entrenado.
Si él susurraba algo cerca del oído de alguien mientras exhibía completamente esas miradas, no era extraño decir que alguien se desmoronaría en el acto, dependiendo de la persona. Además, no parecía que lo hiciera intencionalmente. Tal vez Harold fuera una especie de asesino de mujeres. Cuando Lifa y Elu visitaron el centro de investigación por primera vez, Justus se burló de Harold sobre conseguir una segunda esposa, pero no estaba necesariamente equivocado. Y por eso las emociones de Lifa habían estado en ruinas hasta ahora, pero hoy era el día del segundo encuentro con Justus, que Lifa había estado esperando, así que aparentemente logró despejar su mente de pensamientos ociosos. Estaba muy orgullosa y con mucho ánimo como lo había hecho, basándose en los logros de su primera reunión con Justus, preparó nuevas ideas para la segunda reunión. Elu realmente quería aprender de Lifa, que cambió su estado de ánimo tan fácilmente. Mientras Elu la observaba mientras pensaba eso, llegó el momento de la reunión. «Vamos, Elu». «Sí, sí». Lifa, que había estado mirando constantemente el reloj, trató de sacar a Elu de la habitación por la fuerza. Elu, que no era particularmente aficionado a ser arrastrado por el suelo, decidió seguir su ritmo para que no llegaran tarde. No había manera de que dejara a Lifa enfrentarse a Justus sola. Sin embargo, Lifa parecía un poco demasiado apasionada. Ciertamente estaba muy ansiosa por aprender, pero tal vez también estaba desesperada por deshacerse de la anomalía de sus emociones, a la que todavía no conocía la causa. De cualquier manera, Lifa estaba tratando demasiado duro. Aunque Elu le dio una advertencia por si acaso, tuvo que respaldarla para que no diera a Justus ninguna oportunidad de aprovecharse de ella. Si tenía que ser honesto, Elu no quería involucrarse con Justus más de lo necesario. Elu sabía muy bien que sería muy difícil obtener información de Justus sin exponerse a sí mismo. Pero inventar excusas para no ir, en este momento, sería similar a confesar que algo sombrío estaba sucediendo. La percepción y el proceso de pensamiento de Justus estaban lejos del promedio después de todo. Era básicamente un monstruo. Lo que hacía aún más ridículo que Elu volviera voluntariamente al despacho del hombre a esperarlo. Elu se burló de sí mismo. Sin embargo, este era el trabajo que Harold le había confiado, así que no tenía otra opción que probar su suerte y lidiar con ello. Y por eso, Elu llegó a la oficina de Justus. Sin embargo, cuando llamó a la puerta, no hubo respuesta. Por lo general, había sido recibido por uno de los asistentes de Justus, pero no parecía que hubiera nadie dentro. Ya había pasado la hora de la cena, y esos asistentes estaban dedicados a su investigación día y noche. Era difícil creer que todos ellos, al mismo tiempo, se habían ido a dormir o a comer. «¿Oh? ¿No hay nadie allí?» Lifa alcanzó su mano hasta el pomo de la puerta sin ninguna vacilación. La perilla dejó de girar y la puerta se abrió con un clank. Cuando los dos se asomaron a la habitación, no había luz, ni un alma a la vista. Sin embargo, al mirar más de cerca, había una tenue luz que salía de la puerta que conducía al laboratorio personal de Justus. Parecía que Justus estaba dentro. Elu consideró qué hacer. Normalmente, estaría bien ir dentro de la oficina desde que tenían una cita. Incluso si Elu examinaba la oficina, y más tarde insistió en que acababa de llegar, no habría manera de probar que mintió. Además, si se las arreglaba bien, tal vez podría obtener información importante. Pero esta situación inusual era demasiado ventajosa para Justus. Harold no estaba allí, y todos los demás investigadores también estaban fuera. Si Justus planeaba hacer algo a Elu y Lifa, esta era la oportunidad perfecta para él. Teniendo en cuenta que Elu tuvo que enhebrar con cuidado, cualquier error podría traer de vuelta algunas represalias severas. Elu dudaba. Pero al final, la respuesta que alcanzó era tomar la apuesta. Harold había advertido a Elu que no corriera ningún riesgo. Sin embargo, Elu sabía mejor que nadie que, si seguía esa advertencia, no podría sacar ninguna información de Justus. Justus era un oponente tan fuerte. Aunque esto era por su trabajo, Elu no quería enfrentarse a ese hombre. Hasta ahora, había tomado un margen de seguridad bastante grande para no exponerse a sí mismo como He-Fell, como le había dicho Harold. Entonces, ¿por qué eligió Elu no hacerlo esta vez? Eso se debía a que su mente no estaba pensando bien, estaba demasiado impaciente para recopilar información. Si hubiera estado compuesto, Elu no habría tomado una decisión tan imprudente. Las compensaciones que Elu obtendría por cooperar con Harold eran indicaciones con respecto al Star Memory. Este Star Memory era una recopilación de información que le daba a uno la capacidad de saber sobre todo en toda la creación, ya sea en el pasado, el presente o el futuro.
Obtenerlo era el deseo más querido de todos en el clan de Hyfel, que estaba en una constante búsqueda de conocimiento e información. Elu no estaba seguro de que esto fuera cierto, pero había oído que el clan Hyfel surgió con el único propósito de encontrarlo. Y temía que, si no se mostraba útil a Harold, volvería a donde había empezado, sin una sola pista sobre el paradero del Star Memory. Por lo tanto, para ganar la confianza de Harold, Elu quería obtener alguna información útil por cualquier medio necesario. Elu puso su dedo índice en su boca para instruir a Lifa a no hacer ningún ruido. Una vez que confirmó que Lifa lo comprendía, Elu caminó silenciosamente por la habitación. Lifa lo seguía tímidamente. Lo hizo bastante bien considerando que no estaba acostumbrada a moverse sigilosamente. Dentro de la habitación, los dos llegaron ante la puerta que conducía al laboratorio de Justus. A la derecha, Elu se acercó a su oreja, teniendo cuidado de no dejar que su silueta aparezca detrás de las persianas de la puerta, y Lifa hizo lo mismo en el lado izquierdo de la puerta. Y entonces, los dos oídos recogieron algo. Ten cuidado de no usar demasiado su poder. Recuerda que no tienes mucho tiempo de vida, Harold. Harold no tenía mucho más tiempo de vida. Esa revelación fue un golpe despiadado para Lifa. Nota del autor: estoy aliviado de que hubo más demanda por el cuerpo desnudo de Harold en los comentarios de lo que pensaba, después de publicar el capítulo anterior. Lo que me sorprendió un poco fueron las muchas personas que le pidieron a Harold que enséñaselo también a Erika. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.